El plan para trabajar hoy va a ser, yo les voy a presentar algunas características mínimas sobre la topología de superficies, también posible de ser designada algebraica. Las características que les voy a presentar son mínimas, una poca cantidad, y la voy a presentar de una forma absolutamente intuitiva, ya que no manejo el formalismo para presentarlo de otra manera. Luego vamos a trabajar mínimamente una presentación del inconsciente para Freud, por la pregunta que quedó pendiente de cuál será la elaboración del espacio, la geometría que le corresponde al psicoanálisis, pero ahí entonces no suponer que hay un psicoanálisis y que Lacan encontró una geometría más adecuada para ese psicoanálisis, sino que hay distintas concepciones en psicoanálisis y que para las concepciones freudianas se articula plenamente una geometría como la euclidiana. Para las formulaciones de Lacan es requerida otra geometría. De hecho, incluso ustedes podrían pensar que en Freud sus concepciones sobre el inconsciente, la pulsión, la libido, etc., fueron desarrolladas porque él partió de una concepción única de la geometría y que se vio acotado en su posibilidad de concebir otra cosa porque no conocía otra geometría, y creo que se podría llegar a ser el valor para ustedes de este curso. Ni siquiera estaba advertido que había otras geometrías tan válidas como la que él conocía. Para eso voy a trabajar mínimamente lo que se conoce vulgarmente como las dos tópicas freudianas. Para oponerle una consideración de las concepciones de Lacan a estas de Freud, voy a trabajar con ustedes la fórmula de el inconsciente estructurado como un lenguaje. Y entonces plantearemos que a las dos tópicas freudianas, qué geometría le corresponde, o sea, qué concepción del espacio le es más natural, y a el inconsciente estructurado como un lenguaje, cuál sería la concepción del espacio que le es más específica. Y luego ya, si da el tiempo, empezaríamos a trabajar la superficie, que es la banda de Möbius y sus propiedades. Para los que quieran bibliografía, si ustedes ponen hoy en internet, les aparece mucho, pero lo que suele aparecer, hay que investigar mucho para encontrar la bibliografía. Lo que suele aparecer es un montón de páginas que describen topología, o un montón de páginas que describen la banda de Möbius. Si empiezan a revisarlas, van a encontrar el fenómeno que se encuentra siempre en internet, y es que uno a la tercera, cuarta página que revisa ya se da cuenta que están citando la misma, que en la página que uno leyó aparece justo el mismo párrafo. Y entonces lo bueno ahí es encontrar la fuente de ese párrafo, pero en internet hay un criterio de practicidad. No sé si ustedes escriben preguntas en internet, se pueden escribir preguntas en Google, por ejemplo, y van a encontrar respuestas, pero van a encontrar que las respuestas están categorizadas, están calificadas, la mejor respuesta, porque en internet lo que hay es un criterio muy preponderante de practicidad, porque lo que se busca en internet es la data pura, la información nuclear. Los que nos formamos con libros no buscábamos eso. Lo que buscaba el lector de libros era hacerse de una cultura, con lo cual abrir estaba bueno. Lo que pasa es que en internet abrir es muy complejo porque la cantidad de hallazgos que uno tiene a veces son millones. Entonces, ¿cómo operar con millones de páginas que responden? ¿Está saliendo calor? Ah. 24 está muy caliente. Ah. Claro, tampoco tan fría. No, tiene que ser al revés, tiene que ser para abajo. Poner en 23. Se fue a 28. ¿Cómo se cargó? No, ahí, 21, bueno.
Los que quieran bibliografía original, no citada de citada, en mi libro sobre topología y clínica psicoanalítica, al final hay una extensa bibliografía que yo les puedo pasar copia de lo que no consigan de eso, no todo se consigue, incluso con internet, y esa es muy buena. Bueno, la topología de superficies o la topología algebraica participa de un fenómeno altamente frecuente en ciencias y absolutamente reprimido en la divulgación de las ciencias, y es que tiene dos creadores simultáneos, que son Möbius. Pueden escribir M o E, la O, E, o pueden escribir la O con diéresis arriba, que es la letra correspondiente en alemán. O sea, el tipo es un alemán y existe en alemán la letra O con diéresis arriba. En las máquinas de escribir antiguas, la Olivetti, no estaba. Entonces la elección que se hizo es escribir la O con una E pegada. Pero entonces ustedes pueden escribir OE o la O con diéresis, nunca las dos cosas juntas. Möbius y Listing descubrieron simultáneamente, desconociendo uno la investigación del otro, lo que es el origen de la topología de superficies, que es ahora lo voy a comentar un poco con ustedes, las superficies no orientables. Se popularizó como la topología de la lámina, de la hoja de caucho o de goma, porque a diferencia de la geometría euclidiana, es una geometría que se pregunta por las propiedades invariables de los objetos que estudia a pesar de las transformaciones. La geometría euclidiana no admite transformaciones. Un triángulo es un triángulo, un cuadrado es un cuadrado y un rectángulo es un rectángulo. En topología se puede, como se concibe que la lámina sobre la que se escribe se puede estirar o comprimir, por eso la metáfora de la geometría de la lámina de caucho o de goma, se plantea la pregunta de cuál es la diferencia específica. En topología se utiliza intrínseca, cuál es la característica intrínseca que diferenciaría un rectángulo de un cuadrado. Y podríamos decir ninguna, ya que como se trabaja con superficies que se pueden comprimir, si nosotros comprimimos este rectángulo, obtenemos este cuadrado. Y lo mismo al revés. Si nosotros estiramos el cuadrado, obtenemos un rectángulo. Con lo cual es interesante que ustedes piensen que ya empieza a ser una geometría dinámica. La geometría que conocen ustedes, es absolutamente estática. De hecho, no sé si se acuerdan del colegio cómo se hacía para ver si una superficie era equivalente a otra. Dos triángulos. ¿Cómo se hacía para saber si eran equivalentes? Se desplazaba uno sobre el otro, ¿se acuerdan? Se desplazaba este sobre este y se veía si se superponía. Pero ahí no hay ninguna transformación, ni de este triángulo ni de este triángulo. En topología, un triángulo de ángulo agudo es exactamente lo mismo que un triángulo de ángulo recto, ya que ese ángulo se podría estirar, incluso se podría hacer obtuso e incluso se podría hacer un ángulo de 180 grados. En esa misma medida, entonces, hay que darse cuenta que ya la apariencia visual de la superficie estudiada no tiene ningún valor. Las formas y los tamaños, las formas visuales y los tamaños en el sentido de centímetros no cumplen ninguna función.
Lo que caracteriza fundamentalmente a esta geometría es que es una geometría que trabaja con puntos, una geometría que trabaja exclusivamente con puntos, y entonces la pregunta fundamental de la geometría es si en esas transformaciones se respeta que a un punto supongan los puntos Y y el X, dos puntos. Supongan que esos puntos se los considera vecinos, o sea que uno está al lado del otro. Para que no perder la orientación respecto a lo que estamos hablando, como insistí un poco la vez pasada sobre qué es un punto, y un punto es una idea abstracta propia de la geometría griega abstracta, la geometría misma es abstracta. No pierdan de vista que la idea de vecindad también es abstracta, o sea que en topología esto no es vecindad. Y la forma de indicarlo es que los puntos Y y X están, se dice, infinitamente próximos. Siempre que ustedes encuentren la palabra infinito en cualquier argumento, tienen que saber que no están hablando de ninguna sustancia material tangible o visible. El infinito es solo una idea matemática, abstracta, y que no se corresponde a ningún objeto material que ustedes puedan llegar a concebir. O sea, siempre que ustedes encuentren infinitamente abstracto o el símbolo infinito en una fórmula, tienen que saber que se está hablando de algo que es exclusivamente matemático, que no tiene ninguna otra existencia. Con lo cual, cuando decimos vecindad, porque la topología también se la puede designar como la geometría de la vecindad, cuando nosotros decimos vecindad, no es esto. Y no me refiero solamente a que, efectivamente, como suponía, si lo pongo a través de la luz, y como ustedes también deben suponer, un rayito de luz se filtra. Lo veo, soy capaz de verlo, porque solamente hay algún punto de contacto por aquí y algún punto de contacto por aquí, pero no son rectas perfectas, de tal manera que no permitan el pasaje de un rayo de luz. Pero tampoco vecindad es esto. Tampoco. Si yo le pusiese pintura y ya no vería la luz, tampoco eso es vecindad, porque la relación de la pintura a esta superficie como objetos materiales no responde a esta idea. Son ideas absolutamente abstractas. Siempre que ustedes encuentren infinito, tienen que saber que no hay nada que es infinito, no hay nada que sea infinito. Por ejemplo, el Big Bang es un punto infinitamente pequeño con una cantidad infinitamente grande de energía. Tienen que saber ustedes que ese punto tiene una pequeñez que no es de ninguna índole de lo que sea observable por un microscopio atómico. Y esa cantidad infinita de energía no implica la suma de millones y millones de soles, porque en la cantidad infinita de energía, a esa cantidad no se suma sumando ninguna cantidad de soles, que tienen muchísima energía. Entonces lo que se va a preguntar esta geometría es si dos puntos, lo voy a hacer cediendo a vuestro imaginario, no hay otra forma de hacerlo. Lo voy a hacer circulitos. Lo que hago es ponerles un nombre, los designo con una letra. Estas dos superficies serán topológicamente equivalentes si estos dos puntos, luego de la transformación, siguen siendo vecinos, siguen estando próximos, si no se han separado. ¿A qué me estoy refiriendo? Que no la he cortado. Si yo corto esta superficie, estos puntos quedan separados. Si yo introduzco un corte, ya las superficies no son topológicamente equivalentes, porque he roto una continuidad. Como es recíproca, es la continuidad de este con este y de este con este, una propiedad invariante del estudio de las superficies
conjunto de puntos de esta geometría se llama bicontinuo. Entienden la expresión bicontinuo, que este sea continuo de este y este continuo de este. Y otra propiedad importantísima es la biyectiva. Esta la conocen, porque la estudiaron en el colegio secundario o hicieron pinta de que la estudiaron y se copiaron del nerd de la clase que sabía. Es una forma de pensar la relación entre los elementos de dos conjuntos. La propiedad biyectiva es cuando a un punto de un conjunto, un elemento, perdón, de un conjunto, le corresponde otro del otro conjunto y solamente uno, o sea, está prohibido este lazo, donde a este le corresponden dos, que decir que a uno de un conjunto le corresponde solo uno del otro, a X le corresponde solamente uno, y viceversa. Entiende que lo que estoy diciendo es que no se pueden crear nuevos puntos. Que a un punto de la superficie rectángulo le corresponde solo uno de la superficie cuadrado, y de la superficie cuadrado le corresponde a todos los puntos solamente un punto de esta relación. En ese caso se puede decir efectivamente que este rectángulo es topológicamente equivalente a este cuadrado. En este mismo sentido, entonces, sabemos que no se pueden introducir cortes, o sea, separaciones entre puntos, ya que las separaciones entre puntos introducen diferencias absolutas en las superficies estudiadas, pero tampoco se puede producir uniones. Por ejemplo, si yo en la transformación del rectángulo, como es de goma, yo podría pasar perfectamente a esta transformación y esta con esta serían topológicamente equivalentes. Si yo hiciese otra transformación más, tendríamos este caso, donde respecto de esta superficie, en esta se ha producido una unión. Al producirse una unión, esta respecto de esta ya son distintas, porque se ha producido una unión. Entonces, es una geometría cuya propiedad es estudiar la vecindad de los puntos. Entienden que vecindad de los puntos sería como la consistencia del espacio. O sea, supongan que estamos pensando el espacio como un conjunto de puntos localizados. En la teoría de conjuntos, los elementos de un conjunto no están localizados. El conjunto A es exactamente igual así que así. No importa si X lo escribí abajo o X lo escribí arriba. Eso en esta teoría no cumple ninguna función, porque la posición de los elementos es una representación que no cumple ninguna función. Aquí importa justamente, como vamos a pensar al espacio en su forma absolutamente abstracta, entonces estamos pensando cómo es la relación que guardan entre sí los puntos. Pero la relación que guardan entre sí los puntos va a ser espacial, o sea, de vecindad. Y entonces nos vamos a preguntar si los puntos próximos, infinitamente próximos, luego de la transformación siguen próximos, y o se ha introducido un corte o una unión. Que si una transformación continua no admite ni cortes ni uniones. Esta unión yo la puedo representar así. Por ejemplo, si yo tengo esta hoja, si yo tengo esta hoja, topológicamente hablando, es exactamente lo mismo que esta hoja. ¿Por qué? Porque el contacto de este lado con este lado no es una unión. ¿Entienden? Porque para que sea una unión tiene que ser infinitamente próximo. Es muy engañoso, porque yo voy a trabajar bandas de Möbius con ustedes y entonces les voy a proponer que las vamos a unir. Y para unir no me queda otra forma de unirlas que pegarlas. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero acabamos de ver que pegarlas no es unirlas, pero bueno, tienen que admitir ustedes que este es un modelo
Tienen que admitir ustedes que este es un modelo tridimensional en papel que yo hago para pensar junto con ustedes algunas propiedades abstractas, pero que las propiedades y los elementos que estudiamos son absolutamente abstractos. ¿Me siguen, no? Es así que entonces empieza a ser fundamental para esta geometría la existencia de agujeros. Porque justamente la existencia de agujeros va a implicar una propiedad absolutamente característica de esta superficie, ya que yo no podré, sin alterarla, unir los puntos que están separados. Suponga que yo escribiese uno, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, me sobra 1. El punto 1 respecto del punto A, si ustedes ven, tiene un punto de unión. Pero el punto 1 con el punto B no. El punto B con el 2 no. No están unidos. Y no se los puede unir de una manera continua, ya que la única forma de unirlos es atravesando el borde. ¿Sí? Con lo cual, que si yo lo cierro, si yo suturo ese agujero, pasan a quedar 1 y A, 2 y B, 3 y C unidos, con lo cual esta superficie es absolutamente distinta de esta. La diferencia absoluta es que esta posee un agujero y esta no. El tamaño del agujero no nos importa, la cantidad de puntos que yo diga que cubren los bordes del agujero tampoco, porque los puntos no tienen ninguna superficie. Con lo cual, si yo quisiera cubrir una superficie de 5 centímetros y los puntos no tienen ninguna superficie, no hay forma que yo lo cubra con puntos. ¿Entienden? Porque un punto no tiene ninguna superficie. Bueno, metele 2, no tiene ninguna superficie. Metele 3 y ya se dan cuenta. Eso se llama intuición matemática. No hace falta que yo siga diciendo 4, 5. Ya con 1, más 2, más 3, ustedes ya saben que siguiendo la serie, si siempre el resultado de 1 más 2 es 0 y 1 más 2 más 3 es 0, si seguimos siempre va a dar 0. Con lo cual va a ser muy importante si en el sistema con el que nosotros trabajamos, el psicoanálisis, comporta o no comporta agujeros. Ya que si comporta agujeros, la geometría euclidiana no nos servirá, porque no es una geometría apta para pensar la cuestión del agujero. La geometría euclidiana en todo caso puede pensar la cuestión del círculo, pero no el agujero. Puede pensar también, no sé si se acuerdan, la corona circular. ¿Se acuerdan de la corona circular? Fueron al colegio, ¿no? Sí, no, háganme la concesión de decir sí. Como en el colegio, uno dice sí, pero no importa lo que decís. Es para dejar tranquilo al que está exponiendo. Ustedes tienen que decir sí. Igual yo no les voy a preguntar qué es. Quédense tranquilos, nunca les voy a preguntar qué es. Una corona circular. Respecto de la geometría euclidiana, esto, que uno con gusto lo llamaría el agujero de la corona circular, no existe. O sea, la geometría euclidiana solamente contempla esta superficie, que es la que queda comprendida entre dos círculos. Para terminar de comprobar estas ideas, entonces en topología esto es equivalente a esto, equivalente a esto, equivalente a esto, tanto si me refiero a la superficie comprendida por la línea, tanto si me refiero solamente a la línea. Ya que puedo considerar topológicamente a la línea. Entonces serán líneas que tendrán la característica de ser cerradas, con lo cual esta línea ya no, porque es abierta. ¿Qué quiere decir abierta? Que hay un punto de discontinuidad. Que hay dos puntos que tienen vecindad de un lado, si quieren, pero no del otro. Acá no sucede con ningún punto. Y a su vez también está la diferencia respecto a este punto, ya que esta línea
a diferencia de todas estas, tiene una superposición de puntos que esta no tiene. Pero esta y esta es exactamente igual. O sea, esta estirada o comprimida son exactamente iguales. Las ideas que les propongo tienen muchas más complejidades, con lo cual las ideas que les propuse son, hasta donde tengo estudiado, ciertas, seguro son ciertas, si entendí bien, en ciertos contextos, pero no necesariamente son universales. Voy a introducir en el transcurso de las reuniones salvedades a la idea de transformación topológica. Porque hay casos de equivalencia topológica en circunstancias en las cuales no se puede hacer una transformación topológica. Por ejemplo, una banda de Möbius, lo digo para que quede como título, pero que ya sea un caso de esta diferencia. Una banda de Möbius con torsión izquierda para ustedes, desde donde ven ustedes, yo puedo doblar contra las agujas del reloj o puedo doblar en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? Esta será dextrógira y esta será levógira. Una banda de Möbius dextrógira, si yo esta es dextrógira, la tomo con mi mano derecha, dextrógira, y la enfrento a una banda de Möbius con torsión levógira, izquierda, si yo las enfrento y les pregunto a ustedes, aunque no tengan la menor idea de topología, ¿son topológicamente equivalentes? Ustedes dirán, y me parece que sí, pues son dos bandas de Möbius, ¿qué quiere que te diga? Inicialmente te diría que sí. Y yo les diría, bueno, defórmenla de manera continua, sin romper y sin pegar, de tal manera de convertir esta en esta. Es imposible. Es imposible. Tienen una posición en el espacio tridimensional tal que, por deformación continua, estirar o contraer, yo no consigo transformar una banda de Möbius torsión derecha en una banda de Möbius torsión izquierda, a pesar de lo cual, de esa diferencia tan notable, son topológicamente equivalentes, con lo cual lo que yo les voy diciendo es cierto, pero no universalmente cierto. Lo que pasa es que si presento en la misma medida que doy todas estas propiedades, las salvedades, los voy a aturdir y a veces voy a introducir salvedades que quizás no nos resultan necesarias para el trabajo que vamos a hacer ahora. Bueno. Las combinaciones se presentan cuando pensás en una dimensión, porque si como pensaste esa línea cruzada, mientras una meta es un espacio tridimensional, son equivalentes. Si no, podría ser que no estén compartiendo puntos. Ahí, claro, en topología, vamos a ir hacia eso, se trabaja con superficies. Esto es objetos de dos dimensiones, o sea, hojas sin espesor. Nada entre las yemas de mis dedos. Esos son dos dimensiones. En geometría y en física, por ejemplo, hay una teoría moderna sobre el universo, la deben haber escuchado, tiene cierta popularidad, que es la teoría de cuerdas o supercuerdas. La deben haber escuchado, no sé si leen las partes de los diarios sobre divulgación de ciencias. Es una buena costumbre, deberían, al menos para familiarizarse con los objetos que están pensando los científicos. La teoría de supercuerdas es hoy la teoría sobre el universo que más investigadores convoca a seguir trabajando en ella, porque parece que resuelve la mayor cantidad de conflictos y paradojas y presenta pocos problemas. Esa teoría del universo requiere, para admitirla, operar en un universo de 14 dimensiones.
uno ya tiene como vértigo, ¿no? 14 dimensiones. ¿Por qué? Lo vamos a trabajar también en Lacan con su noción de dimensión, la concepción de Lacan de dimensión, porque la dimensión tiene todas las paradojas que yo les planteé la vez pasada, y es que uno tiene la sensación de saber que es una dimensión, de que vive en un universo de 3 dimensiones, que eso no genera ningún conflicto, y tercero, uno cree que eso es absolutamente científico, que solamente los religiosos, los místicos, los que creen en la magia, pueden creer en la otra dimensión. Yo voy a comunicarte con tu familiar muerto en otra, en una cuarta dimensión, dame la mano, voy a decir, esta es una hija de puta, super, ¿qué otra dimensión? Si hay 3 nada más, los muertos están muertos, lo único que tengo son los recuerdos. Pero les advierto que en física hoy se está trabajando con el modelo más consistente. Es 14 dimensiones. Y de hecho ustedes que admiran tanto a Einstein sin saber lo que carajo hizo, sin tener la menor idea de lo que hizo, uno de los primeros pasos que dio Einstein es decir, nosotros vivimos en un universo de 4 dimensiones, no de 3. Y el universo que puede explicar la ciencia, especialmente la física, se coherentiza si admitimos 4. Si admitimos 3, esto no funciona, salvo para tirar marcadores a la cabeza de alguien y que alguien los esquive, o que un mono que baje de la rama o que suba a la rama. Para eso sirve suponer que es 3. La ciencia no está en eso desde el origen mismo de la ciencia, Euclides, Pitágoras, el origen mismo de lo que nosotros conocemos ciencia occidental, que es la ciencia abstracta griega. La ciencia nunca estuvo en eso, ¿ok? Con lo cual, el mundo tiene tantas dimensiones como uno esté dispuesto a plantearse respecto al problema que está dispuesto a plantearse. ¿Entienden? Por ejemplo, un texto, el material de un paciente. ¿No? Ya estamos de vuelta en casa, ya se pueden despabilar. Un texto, o sea, el material de un paciente. Ustedes lo llaman material. Ya Lacan dice ahí, presten atención a lo que ustedes llaman material, ¿no? ¿Qué es la materia? ¿Cuántas dimensiones tiene? Es importante pensarlo. Si uno lo graba en una cinta magnetofónica de las de antes, puede llegar a creer que es una dimensión. Una palabra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, ¿no? ¿Vieron las películas de Chaplin? Si alguno vio alguna vez una película de Chaplin, el chancho burgués, el gordo, que operaba en la bolsa y tenía esa bola de vidrio donde estaba dentro de las máquinas que le mandaban la información del estado de las acciones, y era un tacho de basura, salía un papelito finito, angostito, donde iba leyendo el resultado. Ahí uno tiene la idea de que es una dimensión. Si uno toma en cuenta metáfora y metonimia, como si fuese un verso, donde es importante la rima, vieron que hay rimas que es A, B, B, C. A, B, B, C, donde se empieza a leer así. El verso se lee así, pero también se lee así, por la rima. Ahí ya tienen indudablemente la sensación de que están en 2 dimensiones. Antes en APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, se trabajaba con una cierta idea de literalidad, y muy acompañada a la aparición de los grabadores Geloso, porque la APA se desarrolló mucho en Argentina cuando se importaban los grabadores Geloso. Entonces los analistas empezaron a grabar las sesiones y contrataban a estudiantes muertos de hambre a desgrabar sesiones. Entonces se juntaban desgrabaciones de las sesiones. ¿Se imaginan? Los tratamientos eran de 3 o 4 sesiones por semana, 50 minutos. Después de 3 años de grabar eso te daba 8 biblioratos. Al pedo total, nadie jamás leía en la puta vida esos 8 biblioratos. Pero la analista de APA tenía su gran caso, el hombre de los lobos. Todo el mundo quería tener su hombre de los lobos, su Dora, sus ratas. Entonces elegía la histérica, el obsesivo más llamativo de los primeros pacientes y contrataba una secretaria, un secretario y los desgrababa todo. Ahí uno puede tener la sensación de tanto, ¿no? Cuando te dicen, bueno, quería supervisar un caso. Bueno, traiga el material. Viene el tipo con la carretilla, 8 biblioratos de 1,5 kilos. Uno que diría, tanto, en 1 hora vamos a supervisar todo eso. Y ese tanto puede tener apariencia de 3D. ¿Entienden? Con lo cual el material de análisis uno puede tener la sensación que es una palabra, luego otra, luego otra, luego otra.
como creía Saussure. Puede trabajar como si fuese un texto. Si es un texto, tiene trama. Entonces, en las dos dimensiones. Con lo cual es muy oportuno que ustedes se den cuenta que depende del problema que ustedes estén tramitando, se les va a presentar la pregunta de en cuántas dimensiones se plantea el problema, y que las dimensiones son también una instancia absolutamente abstracta, ya que puede tratarse de 1, 2, 3, 4, y hoy se está trabajando, ya les digo, en ciencias. Hoy, quizás ya teoría de supercuerdas recontrapasó de moda y yo todavía no salió en ningún diario y yo no me enteré, pero se estaba trabajando en 14 dimensiones. Ustedes sobre eso podrían decir, no, pero sí hay 3. Si no, yo tengo la impresión de vivir en 3. Pero bueno, esa es la impresión. Si empiezan a analizarse, por ejemplo, o a analizar a alguien, pueden empezar a descubrir que el material no está organizado en 3. Podría estar requiriendo una concepción de otra cantidad de dimensiones. ¿Ok? Bueno, entonces, para las superficies topológicas, especialmente las que vamos a trabajar, que podrían ser el disco, ¿entienden por qué llamo a esto disco, no? Porque si fuese redondito sería lo mismo. Me conviene disco porque yo después lo voy a hacer semiesfera. Llamarlo disco. Los tiro un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá y se me hace un disco. Con una tapa de empanada. ¿Sí? Que si le paso el palo, le paso el palo, le paso el palo a la tapa de empanada, me puede dar una elipse, ¿no? Un círculo. ¿Sí? Una tarde sería un círculo más grande. Lo que me interesaba era deformarla de tal manera que ustedes se den cuenta que en esta geometría elipse y círculo es la misma superficie. Entonces lo que dice él es que para algunas superficies hay características específicas, por ejemplo, de imposibilidad en una cantidad de dimensiones que pierden esa característica de imposibilidad en otra cantidad de dimensiones. Por ejemplo, esta es una representación, materialización hecha por un matemático de una botella de Klein. Cuando llegue el momento de trabajar botella de Klein, vamos a hacer algunos experimentos con esta. No se las voy a dar porque seguro a alguno se le va a caer y se le va a romper. La gente es la gente. Es de vidrio. Sí. Pero sí, pero yo no la solté. Podés tocarla, pero yo no la suelto. El modelo es matemático. O sea, la superficie es un abstracto matemático. Este es un modelo. Tiene un punto de imposibilidad, porque si las superficies son 2D, tienen 1, 2 y no tienen 3, no tienen la tercera dimensión. Mis dedos se tocan. En este modelo, en el espacio 3D, mis yemas no se tocan. Pero si fuese tal como es la superficie, las superficies se atraviesan una a la otra simultáneamente. En realidad, más que atravesarse, se desconocen. La palabra que se utiliza en topología es que, porque no tiene nada que negar esta de esta, no hay nada que le haga resistencia. Directamente pasa. Si yo tomo la superficie, arranco de acá, olvídense del culo, arranco de acá y sigo por acá, la superficie. Sigo y me meto adentro de mí mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta superficie no está cortando a la otra, ya que como esto es una superficie no tiene espesor, el vidrio sí, por más finito que lo haga y aunque sea transparente tiene espesor. Ese es el problema, por eso no es una botella de Klein. Lo atraviesa. ¿Cuál es el punto de imposibilidad? Que simultáneamente esta superficie debería atravesar a esta. Y eso no se puede representar con un objeto material, ¿entienden? Entonces, la botella de Klein es imposible en el espacio 3D, pero en el espacio 4D esta imposibilidad no se presentaría. Entonces, la botella de Klein es una superficie
2D. De hecho no se llama botella de Klein, se llama superficie de Klein. En alemán son casi la misma palabra, botella y superficie, y un salame se equivocó y transcribió superficie, botella en vez de superficie. Ven como siempre se va a lo intuitivo que ya conocemos, pero como se podría representar así, los matemáticos dijeron, está bien, hinchemos las pelotas, llamen la botella. La gente es así. Pero es superficie de Klein, ¿eh? Ustedes pueden buscar en alemán, buscan en el diccionario alemán botella y superficie, van a dar cuenta que es casi la misma palabra. Con lo cual, hay superficies que tienen punto de imposibilidad en 3D, son objetos 2D, quiere decir que como son 2D y hay un punto de imposibilidad en 3D, se puede decir es imposible introducirla en 3D. Pero se resuelve esa imposibilidad en 4D. Con lo cual hay objetos que son imposibles en alguna cantidad de dimensiones, pero pierden esa imposibilidad en otra cantidad de dimensiones. De todo eso, lo que ustedes tienen que estar advertidos es que el universo no tiene, para los físicos desde la física moderna, una estructura de 3 dimensiones. Esa es la sensación de vuestro cuerpo por la sinestesia, laberinto, equilibrio. Los que tienen problemas en el oído medio sienten estar en 2, pierden la tercera. Pero para nosotros es anómalo, porque nuestra intuición espacial, nuestros cuerpos están constituidos de tal manera para alojarnos y sentir las 3. Pero como pueden ser 2 o pueden ser 4, de hecho pueden ser 1 o pueden ser 14, de hecho los modelos científicos dicen que no es 3, y la revolución de la física moderna, la más moderna, no Newton que es la moderna, sino la moderna, la de 1900 para acá, dice que el universo tiene al menos 4, si no, no se resuelven las paradojas que le plantea a los científicos la estructura del universo. Lo que es importante entonces que ustedes se den cuenta que para un clínico, si el paciente le dice pierdo el equilibrio, no sé qué me pasa, estoy como mareado, me voy para adelante, me voy para atrás, no sé dónde es bien adelante, me voy, pero yo no es que quiero ir para adelante. ¿Qué hace el clínico? Te manda del otorrino. ¿Entienden? Porque dice, ese órgano está hecho para funcionar en 3. Ahora, para el material clínico, ¿cuántas dimensiones hacen falta? Lo primero es poder contar con la pregunta. Yo hincho tanto las pelotas como para que ustedes se den cuenta que podría llegar a ser una pregunta de trascendencia, ya que creer que habitamos en un mundo de 3 dimensiones es una imaginería antigua que no responde a lo más mínimo, considerando científicos, de la ciencia abstracta moderna consolidada por experimentación y predicción desde hace más de 115 años. ¿Entienden que no estoy hablando de una idea que se le ocurrió a un desnochado anoche y que publicó un paper? Esto está comprobado experimentalmente en la medida de lo posible. Entonces, veamos. Si uno trabaja con Freud, hay que distinguir 2 modelos, al menos 2. Yo tengo distinguidos 2. Quizás ustedes se encuentran en algún texto de Freud la posibilidad de leer otro modelo para responder a los problemas a los que nos lleva el psicoanálisis, y es con qué materialidad debe enfrentarse el psicoanalista. ¿Cuál es la materialidad del problema y cuál es la materialidad de la lógica de ese problema, tal que podamos hallar, proponer, encontrar una solución? ¿Sí? ¿Me siguen? En Freud hay 2 modelos, o lo que es conocido en nuestro ambiente por 2 tópicas. Julián, dale un poco de máquina a eso, porque estoy cagando de calor. Una primera tópica y una segunda tópica. Es muy importante que ustedes no pierdan de vista que Freud fue de la primera a la segunda y que los analistas están súper contentos con la segunda. Adoran la segunda tópica. Lo llaman el giro de 1920. Si alguno de ustedes estudió psicología en la Facultad de Psicología, sabe de qué hablo.
Hoy se cree que el fundamento específico de la diferencia del psicoanálisis respecto de todos los saberes es lo que Freud llegó a descubrir en 1920. Quizás a nosotros nos pasa pensar que a Freud le pasó lo mismo que a Einstein. Hizo un descubrimiento fulgurante como primer movimiento y en el transcurso del tiempo llegó a perder lo más subversivo de su propio descubrimiento. Le pasó a muchísimos. Le pasó a Freud, según mi propuesta, le pasó a Einstein al no admitir la física cuántica, que es la consecuencia más subversiva de la física relativista, y Einstein nunca pudo admitir las consecuencias más subversivas. Le pasó a Cristóbal Colón, que creyó que descubrió otro camino hacia las Indias y en realidad descubrió un nuevo mundo, que es muchísimo más potente, ¿entienden? O sea, muchísimos grandes genios descubridores fueron genios descubridores en un momento de su movimiento científico y absolutamente retrógrados y anticientíficos en el segundo. Bueno, entonces en la primer tópica para Freud hay inconsciente, preconsciente y conciencia. Aquí se instalan las marcas, las huellas o las representaciones de fenómenos u objetos. En el preconsciente estas representaciones se asocian a palabras, y aquí no hay nada porque es un cuello de botella. El movimiento es de acá para allá y la conciencia no hay nada porque es un cuello de botella. ¿Se acuerdan las neuronas pasaderas? Representación palabra, representación cosas, ¿saben de qué estoy hablando? Esto es, para nosotros es popular. Igualmente Freud dice que hay problemas en el propio modelo de él porque el sueño para Freud es... ¿Por qué si uno tiene ganas de pillar, sueña que está pillando? Ese es el problema para Freud, que hace que muchas veces te pilles en la cama, ¿no? O cosas más pudorosas todavía te pueden pasar en la cama, pensando que estás en la escena. Entonces Freud dice hay que aceptar algo así como una enigmática regresión onírica, donde, como está cerrado el acceso a la motilidad, ¿se acuerdan? Justamente por el deseo de dormir, entonces aparece lo que Freud llama la regresión onírica y se vuelve a alucinar. Se vuelven a cargar estas huellas y cargar esas huellas es equivalente a la alucinación. Este es un modelo de escritura, es un pizarrón. El modelo es un pizarrón e inclusive Freud te dice que el pizarrón es la pizarra mágica. ¿Saben cuál es la pizarra mágica? No sé si todavía sigue habiendo. Una cajita con una cera en la antigüedad o un plástico medianamente esponjoso que lleva un film de nylon arriba y uno escribe en el film de nylon, se pega lo esponjoso y puedes escribir. Si lo levantás un poquito, se borra eso que escribiste. Si lo volvés a bajar, podés volver a escribir de vuelta. Pero Freud dice, si levantás y mirás abajo en eso poroso, quedan marcas. Que son marcas indelebles, el trauma, marcas indelebles de fenómenos u objetos acaecidos. Con lo cual, ya la pista que tenemos es que es una pizarra, o sea, una superficie bidimensional. Si no estaban tan convencidos de la superficie bidimensional, tengan en cuenta que la regresión onírica te obliga. Hace falta tener dos dimensiones para ir y venir. No puede ser unidimensional y unidireccional, sino por dónde volvés. ¿Entienden? Si la estructura es así, como es la cadena significante para Ferdinand de Saussure, no hay cómo volver.
y para Freud es imperioso volver porque explica la regresión onírica. De hecho, el volver en Freud, muy importante ya aclararlo, la línea roja, el volver en Freud es muy importante por la salvedad que va a presentar para ustedes mi argumento futuro, que es el Nachtraschlich, el après-coup, que la retroacción pueden llegar a conocerla en español. Lo importante a destacar de la historia del término es que el único autor que levantó ese concepto como concepto fundamental del psicoanálisis fue Lacan. Hasta Lacan nadie le dio ni 5 de bola. Y el problema respecto a la diferencia que yo voy a plantear respecto de Lacan y su concepción de la cadena significante, o sea, cómo se vuelve, es que para Freud hay posibilidad de volver sobre las marcas, pero las marcas son de fenómenos u objetos reales y las marcas son indelebles. Muy distinto será, por ejemplo, alguien puede decir, vengo a verlo por un trauma terrible que tuve en mi infancia, en el pasado, ayer. Y el fin de análisis podría decir, sí, no me olvidé, el garronazo me lo morfé, sí, pero ya no me jode. Esa sería la regresión o el Nachtraschlich de Freud. O sea, cambia el valor asociado a la huella. En Freud, ese valor asociado a la huella es energía. Freud la plantea como una QN, un monto de energía. Entonces, efectivamente, en el trabajo de análisis respecto de estas huellas de sucesos, por su asociación posible a las palabras, se puede producir un trabajo que cambie la QN, la energía, asociada a estas huellas, que la puede hacer altamente deseables o altamente traumáticas, depende de qué energía tenga. En Freud hay 2 energías, eros y tánatos, o agrado, desagrado, placer, displacer. Hay 2 formas de cargar energía, muy complejo eso en Freud. Freud nunca pudo responder por esas 2 energías, nunca supo decir si, él mismo dice, yo no sé si es un problema de cantidad, si la buena es buena porque es poquita, pero que si es un montón se convierte en mala, o si son originalmente distintas, 2 tipos de energías distintas, una que empuja para adelante y otra que empuja para atrás, que la sustancia viva está cargada con 2 energías, se quedó ahí entre el problema energético. Pero sea como sea, entonces aquí estamos trabajando en una pizarra de inscripciones, estas son huellas, inscripciones, marcas. La carta 52 puede ser que le hayan dado como la Biblia de los psicoanalistas, le hayan dado en la primera clase de psicoanálisis Freud 1, le hayan dado la carta 52 como ahí. Y luego hay otro modelo en Freud que es el de la segunda tópica, donde hay un movimiento teórico fundamental. Todo el psicoanálisis siempre va en esta dirección, según mi lectura. Todo el psicoanálisis, salvo Lacan. Lacan parte de aquí y sigue en la misma dirección. Todo el psicoanálisis, Freud, los post-freudianos y los post-lacanianos van de esta dirección a esta dirección. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta el inconsciente ya es secundario, ya no es central, pasa a ser secundario. Esta es un huevo, Freud lo llama el huevo, y si no les queda claro la función del huevo, es porque Freud quiere darnos la estructura del individuo psíquico. Individuum, el individuo psíquico. Si es un huevo, es muy importante que ustedes observen que es un huevo como una manzana cortado por la mitad. Freud presentó solo esa mitad para que ustedes vean el interior. ¿Sí? Es muy importante que se den cuenta que esto tiene interior como huevo, que sería el yo, porque esta superficie, a diferencia de esta es una superficie cerrada. Y esta es una superficie abierta. Esta es 2D y esta es 3D como huevo. Tanto es así que Freud dice que por donde está abierta, porque para Freud el yo
¿Se acuerdan? Es un esclavo de 3 amos. Aquí está percepción-conciencia, o sea, lo que vendría de la realidad, pero lo que viene de la realidad tiene que atravesar una barrera que Freud le llama la barrera antiestímulo. El otro amo es el super-yo, y el tercer amo es el ello. A veces Freud dibuja esto abierto. Tiene 2 representaciones gráficas sobre este modelo. Una la presenta cerrada y otra la presenta abierta. Lamentablemente la mejor es la abierta, pero lamentablemente al concebirlo como un huevo, el problema de esta estructura es que al ser cerrada pasa a ser absolutamente individual. O sea, hay un exterior y un interior que esta no tiene, o sea que no tiene el límite que separe lo que es de adentro y lo que es de afuera. Con lo cual Freud pasa de una superficie 2D, sin haber pensado él nunca que se trataba de una superficie 2D, a algo que en nuestro imaginario es muchísimo más consistente, que es algo 3D. Y efectivamente en nuestro imaginario es más consistente algo 3D porque es tangible. Es visible y tangible. Hace falta la tercera dimensión para que algo pase a ser visible y posible de ser tocado, agarrado, con lo cual nos da consistencia, mayor realidad en nuestra imaginería respecto a la existencia de las cosas. Para nosotros las cosas son más reales y son 3D. Hoy ya no se dice porque es muy difícil sostenerlo como texto, pero no sé si alguno de ustedes ya ha dejado de creer en si no lo veo, no lo creo. Y en realidad ustedes pueden estar en este momento siendo asesinados de la manera más horrible entre Julián y yo, que estamos transmitiendo unas ondas asesinas que él tiene ahí en la computadora, que yo tomo acá y las reboto, estamos cagando de risa como los estamos matando. Ustedes cuando salen acá van a morir, no solamente van a morir, se van a quedar hechos una papilla insignificante quemada por algo que no ven. Algo que no ven. Y si no creen en lo que no ven, están fritos. Por ejemplo, todas las ondas cancerígenas que nos están atacando a todas de una manera tremenda, de tal manera que el cáncer ha incrementado de una manera tremenda. Por ejemplo, tener el celular en el bolsillo es cancerígeno absoluto. No es muy problemático porque hoy ya no se puede vivir sin el celular, así que nos bancamos el cáncer que trae. Pero es decir, no creo en lo que no veo, hoy es de una idiotez supina, aunque tiene un valor. Hay que poner los pies sobre la tierra, no hay que dejarse llevar por las ideas, hechos sí, palabras no, todo eso da una forma de expresión a nuestra ideología, que nosotros queremos que esto es más real que esto, y les advierto, esto es más real solo para una física como la física de Newton, superada hace 300 o 400 años. La ciencia moderna dice que esto es tan solo una presentación y no en sí mismo con ningún valor específico sobre otra presentación que sea absolutamente invisible e intangible, como ondas, corpúsculos versus ondas. Bueno, y se quiera o no se quiera, se ha pasado de una centralidad en el inconsciente a una secundarización del inconsciente y una preponderancia yoica. Lo que pasa a ser el núcleo del tema es el yo. Con lo cual, efectivamente, Melanie Klein y Anna Freud continúan con las propuestas teóricas del último Freud, Melanie Klein haciéndose cargo de la pulsión de muerte y Anna Freud haciéndose cargo de lo que había cobrado una centralidad absoluta en los argumentos freudianos, que es el yo, que para mí es un alejamiento del gran descubrimiento hecho por el mismo Freud. Con lo cual, si leen un poco de, no sé, divulgación de filosofía de la ciencia, si se lee divulgación, mínimo, mínimo, en realidad es un hecho conocido en todas las academias donde circulan los científicos, y es que la regularidad de la vida de los científicos es esa. Les cae una idea espectacular, producen una revolución tremenda a los 20, 30, 35 años y luego empiezan a defenderla.
Y en la medida que la defienden empiezan a ser conservadores y a rechazar todos los nuevos procedimientos. Con lo cual observen ustedes que en ciencia es muy conocido que la tendencia que quieren marcar los lacanianos, que el ultimísimo Lacan, es para desconfiar en absoluto. ¿Entienden? Uno puede decir, no, es un genio, hijo de puta, ahora tiene 80, pero a los 30 ya la rompió con una idea. Ustedes tienen que decir, entonces hay que desconfiar. Porque quizás se quedó en lo que sucedía hace 50 años, haciendo sostener su idea, y ya perdió todos los desarrollos posteriores que ya hacen que esa idea no sea más que de la historia de la ciencia, porque ha sido superada enormemente. Con lo cual esto en la vida de los hombres es lo más común. Lo que objeta esto es que popularmente trabajamos con la idea de genio. Y suponemos que el genio es una persona tal que tiene atributos intrínsecos, su esencia, es tal que siempre ve más allá. Inclusive cuando es un viejo choto y ya está jubilado hace 30 años y vive de la jubilación, etcétera, etcétera. Porque queremos que la genialidad es una propiedad como la santidad o la bondad o la maldad. Creemos que es una, ¿no? Como Hitler, que es como un diablo, siempre diablo, y que nació diablo, seguramente le mordía el pezón a la madre, y siguió así, malísimo, 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 hasta que se murió. Así. Entonces, como trabajamos con la categoría de genio, que se debilita en el punto, si ustedes admiten lo que yo dije al principio, que Möbius y Listing descubrieron lo mismo el mismo día. ¿Cómo puede ser? ¿Entienden? ¿Entienden? Que si es por genialidad no te da. Tengo una carpeta de 100 descubrimientos simultáneos, donde a veces son 6 o 7 los tipos que publican el paper sobre lo mismo. Newton y Leibniz, Poincaré y Einstein, pero cientos y cientos y cientos. Con lo cual parece que es que el ambiente está a punto de decir algo y algunos tipos lo expresan. Son sensibles, son blandos, ¿no? Como nosotros que entendemos y sabemos lo que las cosas son, somos de madera total, creemos que es una virtud para colmo. Yo tengo muy claras las cosas. Después de mi experiencia, o sea, tremendo, un bruto que está orgulloso de ser bruto, lo peor. Y entonces creemos en que se descubre por genialidad, y en realidad es que la blandura de ciertos tipos les permite dar al saber de la época en cierta disciplina un pasito más. Einstein y Poincaré presentaron el artículo en lenguas distintas el mismo año con el mismo título, física relativista. Igual no con el mismo argumento, uno fue ondulatorio y el otro corpuscular, pero es sorprendente. Bueno, con lo cual observen ustedes que si leen Davidson, después recomiendo la página específica, van a ver que todos los descubrimientos de Freud, esos que le enseñan en la facultad como producto de su genialidad, habían sido enunciados por otros autores en esos 5 o 6 años y publicados antes de Freud. Lo que no le quita genialidad en el sentido de haber articulado varios descubrimientos distintos, haber dado una formulación específica para un problema específico, pero desconfíen de la idea de genialidad. En general, los descubridores son, luego del descubrimiento, tremendamente conservadores. Hay una historia simpaticísima, si les interesa. Hay muchísimos suicidios entre matemáticos. Porque no admiten no pegar nunca más nada. Y hay muchísimos, es frecuente el asesinato de los matemáticos a los que a los 18, 20, 22 la pegaron y después a los 45 siguen. Sí, bueno, ahí es más frecuente con filósofos, ¿no? Poetas, Hölderlin. Los que están mucho en el ambiente creativo, se ha verificado que hay bastante locura allí. Igual los estudios estadísticos sobre estas cosas, que eran como son. Después, si uno quizás lee la tasa de psicosis diagnosticada, lo que pasa es que en los pobres cirujas que están en la calle nadie se fija. Se te llama mucho más la atención Hölderlin que el pobre Ricardo, que está ahí en la esquina de Callao y no sé cuánto, pidiendo limosna, y uno dice, sí, es macanudo, pero si me sumás a todos esos, o todos los psicóticos no diagnosticados, mató, cuarto B, mató a la señora y a los 2 pibes. Era un tipo divino, el portero, ¿viste? La estranguló y la metió en la bolsita de verde y la puso lo que pasó con la piba que encontraron en el Siamse. La puso en la bolsa verde y dijo, bueno, reciclable, ecológico. Y uno dice, pero qué raro, un tipo macanudo hasta ahora.
Después pasa a perverso sexual y quizás es psicosis. Si empezás a sumar todas esas psicosis no diagnosticadas, quizás estamos en la misma tasa que la supuesta de... Pero sí es cierto que hay muchos suicidios en esa rama de la ciencia, mucho más que en física, en química, en biología. Bueno, ahora, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Otra idea. Otra idea sobre este inconsciente acá y sobre este inconsciente acá. Por la hora son 8 menos algo. Ya los cortes y las prácticas con las bandas de Möbius lo empezamos la próxima. Les había dicho el 4 de septiembre, ¿verdad? Sí. 4 de septiembre. El inconsciente estructurado como un lenguaje. Entonces vamos a trabajar estructura y lenguaje. Esta es la idea de Lacan. Él dice, yo tuve una vez una idea, que había que pensar el inconsciente de Freud bajo esta modalidad. El inconsciente de Freud estructurado como un lenguaje. Era lo que mejor respondía a lo que Freud había descubierto, a los límites de sus explicaciones, al modo de la práctica. Esa fue la idea. Y a partir de esa idea desarrolló todo un paradigma muy, a mi gusto, muy consistente y muy ampliamente articulado a una teoría completa ya. Bueno, ¿qué es la estructura? La primera virtud de... Bueno, estas dos son la pregunta del millón. Lo que escribí antes en la pizarra es fácil porque era un solo autor, Freud, que se murió, gracias a Dios, hace un montón, con lo cual la obra se cerró, no sigo publicando. Lacan también, suerte que se murió, si no se imaginan, articulado ahora. No, vaya a saber qué cosa estaría articulando, estaríamos 50 años atrasados estudiando. No quiero que nadie se muera, pero suerte que se murió, porque se imaginan. Si todavía nos quedan 50 o 60 años para lo que hizo hasta el 80. Bueno. Sí, pero parece que muy poco, 2 o 3 conferencias. Y de Lacan también, prácticamente ya nada. Lo único que esconden sus herederos de Lacan, que es significativo, es la biblioteca. O sea, nosotros disponemos de la biblioteca de Freud, sabemos qué libro tenía en su biblioteca, que es una ayuda. Si a usted le interesa, yo tengo el CD de la biblioteca de Freud, y están todos los libros, y los libros que tienen anotaciones especiales de Freud están fotocopiadas de esa hoja y están en el CD también. Los herederos que tienen los albaceas de la herencia de Lacan mantienen en secreto los libros que Lacan leyó, en una generosidad que los caracteriza. Muy bien. Es de cuarta. En el mundo de las ideas, privarte de los libros que leyó alguien. Pero mezquino, pero de esa mezquindad barata. Porque inclusive si lees un poco descubrís qué libro leyó. Yo ya le encontré varios a Lacan. Como leí muchos libros, encontré esto, me parece que Lacan lo dice. Tengo el CD de Lacan, busco palabras de que... Encontré, por ejemplo, Kastner y Newman, no lo citas nunca, y yo sé que lo leyó. Pues encontré un párrafo con el mismo ejemplo. Casi escrito de la misma manera, sé que es Kastner y Newman. Pero quizás tendría un montón de libros espectaculares para leer y entender la articulación de Lacan que los tipos mantienen en secreto. Si lo mantienen en secreto, debe ser que el último Lacan no debe ser tan potente. ¿No? ¿Me entienden la idea, no? Si no, lo presentaría tranquilamente. ¿Qué leyó? Total, no sirve para nada lo que leyó, porque lo que importa es el ultimísimo Lacan, lo que dijo. Yo la maté. ¿Vieron cómo dice la sesión en las películas de detectives? Que el detective lo persigue 30 años desde el equipo y dice, pero fuiste vos, no fuiste vos. Y ahí el detective queda. Hay la misma idea idiota del lacanismo, de que lo último que uno dice es la verdad, que es una idea idiota cristiana. Uno dice la verdad para salvar el alma. ¿Vieron todos los curas en las películas de los tipos que le dan la pena de muerte? Que el cura dice, por favor, confesá, por favor, así salvás el alma. Uno dice, ¿qué el pedo total? Si le van a dar la inyección de 3 minutos, ¿qué es eso? Porque lo último que se dice tiene la propiedad de poder salvar el alma. Y el psicoanálisis está en eso. Lo último que dijo Lacan salvó su alma. Bueno, entonces, estructura y lenguaje. Les voy a presentar solo la versión en Lacan de estructura y la versión en Lacan de lenguaje, porque es imposible
Podríamos hacer un curso de 10 años sobre qué es estructura y un curso de 30 años sobre qué es lenguaje. No se podría cerrar, tendríamos que dejarlo abierto igual, porque hace 2500 años que se está pensando esto y no sé, se seguirá pensando. Me imagino, espero. Estructura es un... No hay nada que sea la estructura. Eso lo pueden leer en Umberto Eco, la estructura ausente. No hay nada, no hay ningún objeto que sea la estructura. Es una idea. Una idea para hacer inteligibles problemas. O sea, hay problemas que resultan muy difíciles de resolver, plantear, argumentar, y entonces para resolver esos problemas se plantea una hipótesis de trabajo que es la estructura. Se supone la estructura. Pueden leer la estructura ausente de Umberto Eco, pueden leer el estructuralismo de Jean Piaget, que está muy bueno para este problema. No hay autores prohibidos, autores... Sí. Yo te he prohibido en la EOL, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Entonces, mis libros los hacen así, los leen así. De verdad, ¿eh? No me ponen ni orgulloso, ni me enojan, ni nada. Me sorprende quedar en la misma posición que Sade hace 150 años, pero bueno. Sí, Lacan se leía así, ¿no? Escondido, ¿no? Bueno, quizás en la IPA podría ser. Bueno, entonces, estructura es una idea para lograr inteligibilidad. O sea, observen ustedes que va en contra de la oscuridad. Es para traer luz. Es una cierta idea para hacer más clara el análisis de fenómenos. Pueden ser fenómenos propios de lo humano, pueden ser fenómenos propios de los elementos de la matemática, ya sea aritmética o geometría, pueden ser también estudios de biología, de química. Es la pregunta por la relación que guardan entre sí los elementos y cómo vamos a concebir a los elementos y cómo vamos a conseguir al conjunto de los elementos. Sálganse de la disputa, ¿es estructuralista? ¿No es estructuralista? Salgan de eso, es muy pobre. ¿Es de izquierda o de derecha? ¿Es progre? ¿Es facho? Hoy día, con ese tipo de dualidades, prácticamente no se puede pensar nada. Lacan dice que no es estructuralista. Ese es un caso muy importante. El otro para mí muy importante es que Foucault dice que no es estructuralista. Hay un problema con el estructuralismo y es que se convirtió en moda. Y un montón de autores, de artistas, de científicos, de filósofos, adhirieron a la moda de diarios y televisión del estructuralismo. El estructuralismo tenía de suponer una estructura. El estructuralismo fue una moda que muchos autores... No sé bien en qué consistió esa moda. Conozco varios autores que rechazaron participar de la moda. Dos que me interesan mucho en esa posición son Lacan y Foucault. ¿Por qué repudian tanto esa moda? ¿Qué fue en París esa moda? No lo estudié. No me interesa, no me interesa si Lacan dice yo no soy estructuralista. Ni que Foucault diga no soy estructuralista, y lo dijo, ambos lo dijeron. Lo que me interesa a mí es cómo piensan la relación entre los elementos y cómo piensan el conjunto que incorpora, engloba a esos elementos. La propiedad de la estructura es que carece de centro, carece de origen, o sea, para el tiempo requiere el tiempo de lo sincrónico y no lo simultáneo. O sea, la estructura no evoluciona, aparece toda junta a ella ahí. Si hay un cambio será otra estructura. ¿Entienden? No se le puede aplicar la idea evolucionista a la estructura. Si ustedes dirán, pero yo quiero trabajar el problema de la evolución, entonces yo les diré, bueno, no trabajes con la estructura, trabaja con otro modelo. ¿Entienden? Es un modelo para pensar. No es obligatorio, no es necesario.
Ni siquiera yo digo que sea el mejor, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Yo no digo que es la mejor fórmula que existe para el inconsciente. Seguramente correcta y exacta. Es la de Lacan. A mí me parece pertinente, pero es un voto. Yo voto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es una forma de acceder al problema. Como elegir una filosofía. Uno puede acceder por esta filosofía, por aquella filosofía. Si van a entrarle por el lado de la estructura, tienen que saber que no hay centro, que sí que no hay elemento más importante. Pierden el valor de lo esencial o fundamental. Carece de origen evolutivo, todo junto ya ahí, y carece de fin o meta. No va hacia algo. Y a su vez la relación que guardan entre sí los elementos es covariante. Esto quiere decir dos cosas. Que cada elemento es la diferencia respecto de todos los otros, y entonces que en sí mismo la segunda es un lugar vacío. Lo voy a representar con teoría de conjuntos. Por ejemplo, tomemos el conjunto de 4 elementos, 1, 2, 3 y 4. Si los pensamos como una estructura, en el sentido de covariante, esto quiere decir, primero que 1 es igual a una diferencia respecto de 2, esto quiere decir no. No 2, no 3 y no 4. ¿Entienden? 2 es igual a no 1, no 3 y no 4. No estamos tan lejos, es cierto que es un esfuerzo, no estamos tan lejos de darnos cuenta que cada palabra definida en el diccionario es definida mediante otras palabras. Pero esas otras palabras que lo definen no son esa palabra. Supongan, entonces buscan vaca. 2 puntos, esposa del toro. La mujer del toro, la vaca. Ni la, ni mujer, ni del, ni toro es vaca. ¿Entienden? Vaca es una palabra que no es ninguna de esas. ¿Me siguen con la idea? Esto es un poco... ¿Cómo? ¿Cuál? La mujer del toro. Ninguna de ellas representa a vaca. Es articulación. Igualmente sabemos que en realidad... O podría. ¿Qué cosa? Representarla. ¿Cuál? La mujer del... Sí, es una expresión, pero la palabra vaca no es ni la, ni mujer, ni del, ni toro. ¿Entienden? ¿Cuál es? Ah, yo sé cuál es. Vaca. Pero esto ¿qué dice? Es una tautología, no dice nada. Con lo cual, cada elemento solo es la diferencia, o sea, lo que los otros no son. Pero, ¿y en sí mismo qué es? Saussure dice, el lugar vacío dejado por todos los otros. ¿Entienden? Entonces empieza a presentar la importancia de tener una geometría que te permita concebir el lugar vacío. Porque cada cosa es en sí misma un lugar vacío. Un lugar vacío, me extiendo un poco con vuestra generosidad, que les planteo como agujero. ¿Entienden? Donde se dice qué es uno en sí mismo, está vacío. Para definir uno tengo que hacer mover a todos los otros. ¿Me siguen? Y la otra, ustedes se dan cuenta que esta forma de definir uno lo hace absolutamente relacional. ¿Sí? O sea, que requiere de la relación con todos los otros para existir. Entonces el problema es que si sucede que aparece un elemento nuevo, 5, o desaparece alguno, ibris, u otro término que de esos que uno dice, no, pero en el mundo griego quería decir una cosa que exactamente nosotros ya no la decimos, ¿no? O fisis mismo. ¿Qué es la fisis? Ahí empieza a decir, para los griegos fisis era, y para nosotros no, nosotros ya no tenemos eso.
De hecho, con la multiplicación de las disciplinas científicas, la física ha quedado dividida entre la física, la filosofía, la matemática, pero antes física era todo eso. Nosotros ya no tenemos un término para eso, igual desapareció. La covariancia indica que el término es relacional respecto de todos los otros, pero a su vez, cualquier cambio en cualquiera de ellos te los cambia a todos. Que le da una potencia a lo relacional, ¿entienden, no? Si uno es un hijo de mierda, maldito el momento que te tuve, tendría que haberte abortado. Más de una persona fue recibida así en este mundo, más de una. Uno podría decir, bueno, ya cagó el tipo. Y no, más o menos, porque si uno lo piensa estructuralmente, podría ser que ser un hijo de mierda, que después puede ser un esposo de mierda, un padre de mierda, un empleado de mierda. ¿Vieron cuando viene la mano así? Ya después es difícil. Que deje de ser una mierda para todo. Podría ser que uno no pueda entrarle a hijo de mierda. Pero si uno empieza, por ejemplo, a revisar madre, y empieza a operar madre, ¿por qué una madre al momento del nacimiento? Bueno, yo agregué algunas palabritas para meter ahí la posibilidad de Edgar Allan Poe, porque al nacimiento el pobre chico, ¿qué pudo haber hecho? ¿No? Y a su vez, si la madre lo trató así y el padre, entonces solamente uno puede ser hijo de mierda en función de cierta posición de madre, que a su vez habilita cierta posición de madre, de padre, y uno le dan ganas de decir, pero no hubo ninguna, una tía, una abuela que se la banque y agarra el pibe. No, es que la familia, entonces metemos ya todo, ¿entienden? Entonces, hijo de mierda empieza a ser relativo a todos los otros términos. Si uno empieza a trastocar estos términos, puede ser que cambie ese, que puede dar idea de la potencia terapéutica del psicoanálisis. Si ustedes tienen huellas némicas de sucesos acaecidos, cagaste. Si ustedes tienen huellas, si ustedes son dependientes, ustedes, cada uno de ustedes en vuestras vidas, de huellas indelebles, como la de la pizarra mágica, de sucesos efectivamente acaecidos, lo único que podrán hacer es lijar, limar, licuar un poquito, pero sean no tan mierda. ¿Entiendes? Ya no me jode tanto. Uno dice, está hecho. Después de 9 años de análisis, no, bien, ya no me jode tanto. Uno dice, estás en el horno, porque... ¿no? Pero depende de cómo uno conciba, también se da cuenta de qué potencia terapéutica uno puede tener. Porque depende de con qué materialidad uno trabaje. Con la cosa, el aparato psíquico como un aparato de órganos es distinto a la estructura. Porque el aparato psíquico no es covariante. Klein le diría así, si naciste con mucha pulsión de muerte, cagaste. Serás esquizofrénico, no hay chance. Es un dato de nacimiento, no, porque no es covariante. Es esencial a cada uno y es... Con lo cual, estructura reemplaza a aparato. Aparato psíquico, ¿no? Con lo cual verán que aquí nos hace falta efectivamente trabajar con un agujero, que es lo que le da movilidad a todos los términos. Sin ese agujero que le dé movilidad a todos los términos, no es cierto que cada uno de ellos sea totalmente dependiente de la relación a los otros. Yo viví un momento de estos de cambio, viví muchos, uno me di cuenta, y es lo que sucedió entre el 82 y el 83 en Argentina con la palabra democracia. La palabra democracia, contábamos con la palabra democracia de antes, pero empezó a tener un valor tal que muchas palabras empezaron a tener otro valor a partir del valor que adquirió democracia luego de la dictadura militar de Videla y sus amigos, los 30.000 muertos, la guerra de Malvinas, un endeudamiento fenomenal que dejó al país hecho torta hasta ahora. Cuando se fue Isabelita debíamos 100.000 millones y cuando se fue el último, ¿cuál fue el último? ¿El borracho? Sí. Lanuse fue el último. ¿Quién fue? ¿Quién le dio a Alfonsín la banda? Lanuse. El Galtieri era el borracho. Bueno, Lanuse creo, no importa. Bueno, cuando ese se fue había 46.000 millones y muchas viviendas no se habían construido, muchas represas no se habían construido, mucha electricidad no se había. Los milicos roban pero hacen obras, ¿te acordás? Es un país tan generoso. Decían, no, estos son mejores, porque estos roban pero... Después dijeron, no, ni obra tampoco y ya está.
Bueno, ahí yo vi donde se notó que por el valor que empezó a adquirir democracia, para mí un valor nuevo en Argentina, nunca democracia había valido como en esa época. No digo que a causa de la gestión de Alfonsín, justamente lo que estoy diciendo que no es eso, no depende de una persona. Incluso me parece que ganó Alfonsín por el valor que empezó a tener democracia sobre otros valores como por ejemplo peronismo. El peronismo en una elección libre nunca pierde, se decía. El peronismo en elecciones libres, no censurado, nunca pierde. Pero me parece que no se dieron cuenta de este problema. Que había otra palabra, ya no peronismo, justicialismo, etcétera, que había empezado a tener otro valor que quizás ahora ya no lo tiene, que hizo que los otros valores, por ejemplo peronismo, sindicatos, u otros, milicos, el orden, acá lo que hace falta es orden, los zurditos de mierda, todos los que eran significantes preponderantes de otra época se articularon a partir de la entrada de uno nuevo, para mí es nuevo. Otro nuevo que está muy estudiado en la historia es la pasión de Cristo. Ese término, la pasión, que ingresa con la historia de Cristo, los evangelios, el siglo III o IV, no queda tan claro cuándo, también trastoca todos los otros términos. Es la potencia que tiene pensar los elementos así. Y luego está el lenguaje, que me parece que no es un forzamiento tener que decir que no es individual. El español no es individual. Uno puede llegar a decir no sé si se puede llegar a decir el español, que va a quedar espectacular, el español cervantino. No sé qué carajo quiere decir. Pero podría ser, digo que en la obra de Cervantes sería un español operado, o el español de Borges, no sé si se ha dicho, quizás se podría decir, pero no estamos diciendo que Borges haya sido dueño del español. Estamos diciendo que la obra ha marcado al español de cierta manera, pero igualmente dense cuenta que Borges no tuvo el poder de hacerlo. En todo caso fueron los lectores de Borges que dieron a la obra de Borges el poder de convertirse en una transformación del español. Con lo cual no es individual, el lenguaje no es individual, a pesar de lo cual para mí está dentro mío y yo lo utilizo en función de lo que quiero decir, más o menos. Ya descubro que muchas veces digo, pensé que iba a decir algo y digo otra cosa, o pensé que iba a decir algo y no lo digo. Me doy cuenta que no soy tan dueño, pero tengo la sensación de que está adentro. Pero inexorablemente está afuera. No solamente porque me lo enseñaron, lengua materna, sino porque observo que va cambiando, más allá de mis gustos, intereses. Hay palabras que ya no se usan, hay palabras que se usan distintas. Entonces, ¿está dentro o está afuera? Y bueno, quizás sea muy interesante pensar que para el lenguaje es necesario trabajar con superficies que no sean cerradas, como el huevo del aparato psíquico, ¿entienden? Porque acá o es interno o es externo. Las cosas son o internas o externas. Igual este término de interno y externo que dejó Freud, enseguida los psicoanalistas se dieron cuenta, los que piensan, los que se animan a pensar, se dieron cuenta que era un balurdo, como Melanie Klein, y dijo entonces que hay proyección introyectiva o introyección proyectiva. O sea, dijo, no se puede trabajar con eso. ¿Entienden, no? Bueno, quizás no conozcan la obra de Melanie Klein, pero enseguida se dio cuenta de que trabajar con ese límite no te permite concebir a lo humano. Sin embargo, se trabaja con ese límite, sino porque se mata a los condenados a pena a muerte, como lo hacen los chinos. El primer país en asesinar por pena de muerte es China, el segundo país es Estados Unidos. ¿Por qué matan a alguien? Estamos en la hora. Bueno, porque es esencial a él, porque es una esencia interna de esa persona, hay que matarla, porque es un asesino. Si es un asesino hay que matarlo, porque... Y el otro gran tema sobre cómo se concibe al lenguaje, se dan cuenta que para Freud el lenguaje no es inconsciente, para Freud el lenguaje es preconsciente. Yo lo escribí, quizás no lo destaqué suficientemente. El inconsciente estudiado como un lenguaje es Lacan. En Freud lo que está como residencia del lenguaje es el preconsciente. En el inconsciente hay representaciones de cosas, fenómenos u objetos materiales, pero cosas, no tienen estructura de palabra. Lo que es muy importante que ustedes en
Trabajo muy superficial, significante, significado. Más superficial aún, palabra. El significante sería una palabra. No es correcto, pero no ese es el punto que yo quisiera discutir con ustedes. Lo más importante es el significado. Que en la obra de Saussure, que es donde empieza a tener trascendencia para nosotros, es un valor. En el curso de Lingüística General, Saussure lo representa como una ficha del ajedrez o una moneda de dólar, de franco, de libra esterlina, como una moneda. Y dice, ¿qué valor tiene? El valor de intercambio. O sea, ¿te conviene o no te conviene que te coman un peón si vos comes un caballo en ajedrez? Un gil diría te conviene. Depende del tablero, porque sabes que quedás expuesto a un jaque que termina en mate. Así, es una trampa muy interesante. Los que saben jugar bien contra los giles es que te ponen una torre, te regalan un caballo, ¡ay, qué boludo! Este es la morfa, haces así, tic, pic, pic, jaque, cagaste. Con lo cual, ¿qué es más importante? Y no hay más importante. Y respecto de la moneda, los dos ejemplos son ajedrez. Es muy interesante porque Freud también trabaja con el ejemplo del ajedrez. El otro ejemplo es el de la moneda, y Saussure dice que el significado es como un dólar. ¿Cuánto vale un dólar? ¿Cuánto vale un dólar? Depende de cómo está el cambio. No tiene un valor intrínseco. Legal, ilegal, ayer, hoy, mañana, quién sabe mañana. Pero todos tenemos muy claro que el valor de una moneda, pero lo más interesante es que el concomitante del significante de la palabra en Freud son, por este lado, sucesos efectivamente acaecidos y marcados. Y por este lado, una energía, la cantidad de energía que tenía. Porque una cosa puede ser tomar la teta, que es el fenómeno asociado. Pero eso puede ser para la persona altamente traumática, porque justo explotó una bomba, o la mamá se murió. Y entonces eso adquiere para Freud una importante carga energética, la investidura. ¿Entienden? Pero eso depende de tu vida privada, lo que te pasó cuando estabas tomando la teta. En la concepción del lenguaje más moderna, siglo XX, no la última, esto tiene función de valor, pero sí es valor es social. Entonces, no solamente que el significante es social, sino que el concomitante del significante, el significado, es un valor que también es social. Herr Doctor, el turco. Signorelli, Botticelli, Trafalgar, Trafio, el viaje en el tren. ¿Se acuerdan? Orvieto, Freud se acuerda del paciente porque le acaban de informar que se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Porque no se le paraba. O eyaculaba muy rápidamente. Freud no dice qué tipo. Freud habla todo el tiempo de sexualidad y trabaja una sexualidad grosera tremenda. Por ejemplo, todo es homosexualidad. Por ejemplo, Schreber era homosexualidad. Trabaja con categorías muy poco precisas. Y yo les diría, ¿pero por qué se suicidó? Te estoy diciendo, cacho, no se le paraba. Bueno, yo conozco la cantidad de tipos que conozco que no se les para y no se matan. Entonces, ¿qué tendrían que decir ustedes? Por el valor que tenía, no se le paraba. Y el valor, ¿se acuerdan que Freud destaca el valor? Que dice para los turcos eso es muy importante. ¿Y eso es interno o externo? No se puede pensar así. Entienden que estamos necesitando una geometría, una forma de concebir el espacio que admita el agujero, porque la estructura y el lenguaje requieren agujero, o el lugar vacío. En Freud no hay lugar para el lugar vacío. Si quieren trabajamos zona erógena, pero lo trabajaremos mejor cuando trabajemos toro. Y a su vez, que todo el sistema del lenguaje también requiere trabajar con una concepción espacial que no admita superficies tridimensionales cerradas, porque no responde a nada. Si esto fuese una estructura como un huevo, el analista, ¿cómo puede interpretar? ¿Cómo va a decirme usted lo que yo tengo adentro mío? No, me parece que igualmente, cacho, me parece que usted la quiere. Yo le estoy diciendo que la quiero estrangular y usted me viene a decir que yo la quiero. ¿Cómo carajo puede saber usted que la quiero si lo que yo tengo adentro son mis sentimientos? ¿Cómo usted puede saber mejor que yo los sentimientos que yo tengo adentro? ¿Entiende que si trabajamos con un huevo queda impugnado el psicoanálisis, no? Porque es imposible la práctica del psicoanalista, está invalidada la lectura. ¿Por qué alguien de afuera puede leer mejor lo que está adentro?
Y porque quizás no está dentro. Y quizás el analista tampoco está afuera. Pero ¿cómo puede ser que no esté ni afuera ni adentro? Bueno, hay geometrías, hay superficies que nos permiten pensar totalmente en forma racional, tan racional como la euclidiana o más, fenómenos, objetos que admiten la elaboración del agujero, la obra de Freud, ¿no? Y también admiten la existencia de fenómenos que no admiten la separación entre interno y externo. Esa sería una fundamentación no solamente de la existencia de la topología como una geometría que compite con la euclidiana, sino que incluso sería más pertinente para el trabajo psicoanalítico. ¿Entienden? Que Lacan fue a la búsqueda de una geometría y encontró una geometría. ¿Entienden? Que fue a partir de un problema, y es que la espacialidad del sentido común no respeta la lógica del inconsciente, interesante para pensar para el rechazo del inconsciente por parte del sentido común, y a su vez pensar en otra espacialidad que sí habilita perfectamente la existencia del inconsciente, tal como lo postulamos, y la práctica psicoanalítica. Bueno, me extendí un poquito con la hora. En la próxima trabajamos dimensión, el problema de las dimensiones, y directamente sí ya con banda de Möbius. No les aconsejo que traigan tiritas de papel, cinta scotch.